mencionar más adelante. Entonces, ahora que tenemos el reporte local, este reporte tiene una serie de detalles, ¿no?, que está vinculado evidentemente con la misma organización de la compañía, ¿no? Tiene el análisis funcional, los análisis de comparabilidad, pero además uno ya no tiene que entregar solamente la información como antes, que de repente era un informe, un estudio de precios, sino que tienes que entregar todo ese análisis de comparabilidad que has hecho en Excel, también lo tienes que indicar, y además formulado, ¿no? Porque no puedes ponerlo como si fuera una imagen, ¿no? Simplemente, sino que tienes que indicar además cómo es que has calculado, por ejemplo, tu margen neto transaccional, cuáles son las variables que has considerado, cuáles son los análisis de comparabilidad, cuáles son las empresas comparables, cuáles son los indicadores que has aplicado, ¿no? Hasta poder llegar hasta tu rango intercuartil. Y una vez que tú llegas al rango intercuartil, entonces has determinado de alguna manera ya cuál es ese rango en el que tu precio o de repente la tasa debiera estar, ¿no? Esa información también está contenida dentro del reporte local. El reporte local, como ustedes saben, tiene anexos de que van desde el 1 hasta el 4, que también los vamos a mencionar más adelante. ¿Cuáles son estas otras obligaciones formales en torno al reporte local? Tenemos los límites que están básicamente referidos al nivel de ingresos, que son 2.300 UITs, ¿no? Y la norma dice solo ingresos devengados. Pero no hay una definición si esos ingresos devengados son contables o si esos ingresos devengados se refieren a tributarios, ¿no? Ya ustedes saben que también el artículo 57 tuvo cambios en relación a la definición de ingresos devengados. Bajo ese esquema, se presume que pueden haber dos posiciones. La primera, que puede ser ingresos devengados contables, ¿no?, bajo las NIF, o si estamos hablando de ingresos devengados tributarios, bajo el artículo 57. Lo importante aquí es que si ustedes revisan las resoluciones en torno al estudio de precio de transferencia o al reporte local, van a verificar que la norma hace referencia a que sean ingresos grabados, ¿no? Pero sin embargo surge una diferenciación al momento de que uno evalúa las operaciones y dice, a ver, si para mí es ingreso grabado, pero sin embargo después, más adelante, la misma norma contempla que no importa si tu gasto es deducible o no, igual tiene que entrar dentro del parámetro de análisis del valor de mercado, ¿no? Entonces, como que se contrapone, porque si para la parte que declara el ingreso tiene que ser una operación grabada, pero sin embargo para la parte que declara el gasto, no importa si es deducible o no, entonces como que se contrapone, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros estamos indicando es que se contemplen todos los ingresos de la compañía, ¿no? Y para efectos contables, no necesariamente para efectos tributarios. Ahora bien, en ese mismo orden de ideas teníamos los tramos que están también referenciados en relación al reporte local. Ustedes tienen, por ejemplo, operaciones que son de 100 UITs hasta 400 UITs, están obligados a reportar el anexo 1. Si superan las operaciones que son mayores a 400 UITs, igual o mayores a 400 UITs, están obligados al anexo 2, 3 y 4. Pero, ¿qué pasa? Que si ustedes revisan la norma, basta con que ustedes hayan tenido ingresos devengados mayor a 2.300 UITs, pero además hicieron una venta de bienes que no estuvo a valor de mercado, y no importa el valor que fuera, igual están obligados al anexo 2, 3 y 4, ¿no? Y que eso es probablemente el mayor detonante, porque imaginemos que ustedes de repente vendieron pues a su vinculada algún bien, le trasladaron algún bien y se lo vendieron a un precio menor al que les costó. Y sus ingresos netos superaron sus ingresos devengados superaron las 2.300 UITs. En ese sentido están obligados al anexo 2, 3 y 4, solo por uno de los requisitos, ¿no?, que es justamente cuando las transacciones consistan en la enajenación de bienes menor a su costo computable. Hasta ahí estamos con el reporte local. El reporte maestro básicamente está enfocado en los ingresos devengados que sean superiores a 20.000 UITs y que además hubiera realizado transacciones dentro del ámbito de precio de transferencia cuyo monto sea igual o mayor a 400 UITs, ¿no? Y que además forme parte de un grupo, ¿no?, y que consolide estados financieros. En lo que respecta al reporte país por país, estamos hablando de ingresos consolidados, ¿no? Ya estamos hablando de multinacionales.
cuyos ingresos sean superiores a 750 millones de euros o el equivalente en soles, que son 2.700 millones de soles. Hablamos de un grupo multinacional que puede estar domiciliado o no en el país, ¿no? Y además que concurran algunas de las condiciones contempladas en el reglamento. Básicamente estas regulaciones están referidas evidentemente a que haya un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. De repente ustedes recordarán que se generó todo un problema en relación a la obligatoriedad del reporte país por país, ¿no? En su momento se suspendió la obligatoriedad, ¿no? Luego, en el 2020, se suscribe ya el acuerdo de confidencialidad para el intercambio de información en materia tributaria, y con ese acuerdo de confidencialidad se activa la obligatoriedad de presentar el reporte país por país a partir de 2019. Sin embargo, no se hacía una precisión sobre los años 2017 y 2018. Pero cuando ustedes revisaban, por ejemplo, en el portal de SUNAT, en relación al reporte país por país, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que SUNAT hace una serie de enunciados, ¿no? Respondiendo a una serie de consultas, que lo que nosotros siempre, o lo que cada vez que buscamos de repente información en el portal de SUNAT se conoce como consultas frecuentes, ¿no? Y en esta repositorio de respuesta que hace SUNAT, en una de ellas hace hincapié de que también se tendría que estar obligado a presentar el 2017 y 2018, ¿no? En tanto existan, por ejemplo, países que han compartido información. Entonces, imaginemos que de repente ustedes estaban obligados por el 2019, ¿no? Pero además, este país con el que ustedes de repente lo tenían como matriz, compartió información con la administración tributaria. Y al haber compartido información con la administración tributaria por los años 2017 y 2018, también estaban obligados ustedes a tener reporte país por esos periodos. Ahora bien, pero no siempre esta obligatoriedad está enfocada solamente por el hecho de haber cumplido con los límites establecidos, ¿no? Que son los 2.700 millones de soles. No, sino que en realidad existe, por ejemplo, dentro del portal de la OCDE, hay la relación con los países con los que nosotros tenemos acuerdos, con los que podemos intercambiar información. Entonces, evidentemente, en esa lista, que son más o menos unos 34 o 36 países, en esa lista que tenemos el acuerdo para intercambio de información, en la diferenciación es que esta lista nos permite determinar que ya con esos países, al haber un acuerdo de intercambio de información, yo ya no estoy obligada a presentar el reporte país por país, ¿no? Entonces, en tanto no aparezcan la lista de países en los que yo de repente no puedo intercambiar información, entonces yo sí estaría obligada a reportar el reporte país por país. Ahora bien, en ese aspecto surgió la duda, porque lo más probable es que muchos de ustedes también que tal vez han tenido la oportunidad de presentar el reporte país por país, estaba la disyuntiva de si presento o no el 2017-18, ¿no? La verdad es que la norma no lo contempla, ¿no? Esto está solamente figurando en un cuestionario de SUNAT, que como les digo está publicado en su portal, pero la norma no lo señala. Entonces, si la norma no lo señala, muchos contribuyentes no han presentado tampoco por el 2017-18, ¿no? Y ustedes recordarán además que hay una controversia porque, de hecho, cuando ustedes presentan el reporte país por país, si revisan la información, es información que contiene, primero, toda la relación de compañías que se encuentran en diferentes jurisdicciones, ¿no? O sea, pueden ser, por ejemplo, 100, 200, 300 compañías, porque se van a alocar en diferentes jurisdicciones. Y en una jurisdicción pueden haber más de 5, 6, 10 compañías. Además, tienes que reportar la cantidad de empleados por compañía. También reportas el nivel de ingresos por compañía. También reportas el pago del impuesto a la renta y el patrimonio por cada una de estas compañías. Entonces, es una información que para los accionistas probablemente es una información demasiado confidencial, ¿no? Entonces, al volverse una información confidencial, evidentemente ellos dirán, a ver, si mis ingresos en Perú pues no forman más que probablemente el 1, el 2% a nivel mundial, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, que yo
reporte, ¿no?, la información en Perú de estas otras compañías. Más bien me estaría yo, digamos, entregándole a SUNAT, ¿no?, información importante de la corporación. Entonces es por eso que muchas compañías, por ejemplo, lo que han hecho es no presentar, ¿no? Y probablemente se vayan, pues, de todas maneras, ¿no?, a algún procedimiento contencioso con la administración tributaria. Entonces, ahí es para que al menos ustedes lo tengan en cuenta, porque es lo que se ha suscitado a raíz de estas respuestas que dio SUNAT en preguntas frecuentes.